En plena corte de Minnesota, con la nieve cayendo fuerte, agentes del ICE humillan y golpean a una latina delante de su hermano en silla de ruedas. Se ríen, se exhiben y se creen dueños de la ley, hasta que una orden federal silenciosa cae sobre ellos como sentencia. La nieve caía como si el cielo quisiera borrar el mundo, pero dentro de la corte más famosa de Minnesota, todo estaba demasiado claro, demasiado cruel. El murmullo del público se quebró cuando dos agentes del ICE empujaron a una mujer latina hacia el frente al estrado, como si fuera un trofeo. No la trataban como testigo, no la trataban como profesional, la trataban como un chiste. ¿Y tú quién te crees que eres?, escupió uno, riéndose, fuerte, para que todos escucharan. Ella tragó saliva, sus manos temblaban, no por culpa, sino por miedo, porque en la platea, inmóvil en su silla de ruedas, su hermano la miraba con los ojos llenos de pánico, como si le estuvieran arrancando el aire, y los agentes lo notaron y se burlaron más. «Miren eso», dijo el otro señalando hacia la platea. «Los pobrecitos siempre traen show». El juez no dijo nada, solo observó, como si la humillación fuera parte del procedimiento. Entonces, el primer agente dio un paso más y la empujó con el hombro, lo suficiente para hacerla perder el equilibrio. Fue pequeño, fue discreto, pero se escuchó el golpe de sus zapatos contra el suelo y el ahogo colectivo de la sala. Ella levantó la vista, luchando por no llorar, porque si lloraba, ellos ganaban. Y cuando abrió la boca para hablar, el agente sonrió, inclinado sobre ella, como un depredador que sabe que nadie lo detendrá. «Aquí no mandan tus cuentos latinos. Aquí mandamos nosotros». El silencio quedó suspendido como hielo en el aire, y el hermano, desde la platea, apretó las manos sobre sus ruedas, desesperado, porque sabía que algo peor estaba a punto de pasar. La nieve golpeaba los ventanales de la corte más famosa de Minnesota como un tambor blanco, insistente, y aún así, el sol del mediodía hacía brillar cada copo con una crueldad limpia. En la sala, el aire olía a calefacción y a miedo reciente. Valeria Montoya avanzó hasta el centro, guiada, no, empujada, por el agente Travis King y el agente Blake Rourke. No necesitaban esposas para dominarla. Les bastaba la risa, esa risa de pasillo que no debería entrar a un tribunal. «Vamos, que señorita Interpol», se burló King, alzando la voz para que la platea lo escuchara. «¿Trajiste tu placa de juguete o la dejaste en tu piñata?» Algunas personas bajaron la mirada, otras fingieron toser. Nadie se levantó. En la primera fila de la platea, Daniel Montoya, su hermano, permanecía rígido en su silla de ruedas, con los dedos clavados en los aros, como si así pudiera frenar la escena. Valeria lo vio y sintió un filo en el pecho. No era su propio dolor el que la doblaba, era el de él, obligado a mirar. Rourke dio un paso demasiado cerca y le apretó el brazo con fuerza, como quien marca territorio. «A ver si entiendes, latina», dijo sin pudor. «Aquí hablamos en serio. Aquí no valen tus historias». Valeria abrió la boca para explicar su presencia, su credencial, el motivo oficial, y King la interrumpió con un empujón del hombro que la hizo tambalear. El golpe de sus zapatos contra el piso sonó como un martillo. Un murmullo se quebró en el fondo. Una mujer se llevó la mano a la boca y un hombre apretó la mandíbula, pero el sonido se apagó rápido, como si la sala tuviera miedo de respirar. El juez Harold Whitman no levantó la mano, solo miró, frío, como si la humillación fuera parte del trámite. King aprovechó ese silencio y se dio vuelta hacia el público, teatral, buscando atención. «¿Ven?», dijo. «Después se quejan, pero siempre terminan aquí, pidiendo permiso». Daniel intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió como quería. El esfuerzo le tembló. Valeria sintió que se le incendiaban los ojos, y aún así, se obligó a tragar cada lágrima. Si caía, ellos harían del dolor un show. Entonces Valeria respiró hondo, sostuvo la mirada de Daniel y en vez de suplicar, dejó caer una frase que no sonaba a defensa, sino a aviso. Si siguen así, habrá alguien en Washington que querrá escuchar esto. King sonrió, confiado, y Rourke soltó una carcajada, sin saber que, en el bolsillo de Valeria, el teléfono ya estaba desbloqueado y listo para una sola llamada. King se inclinó como si oliera el miedo, y su voz bajó a un susurro venenoso que igual se escuchó.
porque en esa sala el silencio amplificaba todo. «¿Washington?», murmuró. «¿Tú crees que a alguien le importa lo que diga una latina aquí, en Minnesota, con nieve hasta las rodillas?» Rourke le soltó el brazo de golpe, no por compasión, sino para empujarla otra vez, esta vez con la palma abierta en el pecho. Valeria dio un paso atrás y chocó contra la baranda. El metal helado le mordió la espalda. Varias cabezas se movieron, incómodas. Un guardia del tribunal miró hacia otro lado como si le hubieran ordenado ser ciego. Daniel apretó los aros de su silla con fuerza y su voz salió temblorosa, quebrada por la impotencia. «Déjenla en paz», alcanzó a decir. King giró despacio como actor que espera aplausos y caminó hacia la platea con una sonrisa exagerada. No tocó a Daniel, pero se inclinó a su altura, invadiendo su espacio, invadiéndolo todo. «¡Ay, miren!», dijo, burlón. «El héroe. ¿Quieres denunciarme tú también? ¿Con qué vas a correr detrás de mí?». Una risa incómoda, aislada, nació en un rincón y murió al instante. Valeria sintió que el mundo se le volvía rojo, pero no gritó. Se obligó a pensar, a sostener el control, porque el control era lo único que ellos no podían romper si ella no se lo entregaba. «Señoría», dijo girando hacia el estrado, «esto es una intimidación abierta. Estoy aquí por un asunto federal». El juez Whitman entrelazó los dedos, lento, casi con aburrimiento. «Señorita Montoya», pronunció su apellido como si le pesara. «Modere su tono. Estamos en un tribunal». King se dio la vuelta hacia Valeria, satisfecho, y levantó las manos como quien se declara inocente de una broma. «¿Ves? Hasta el juez lo entiende. Tú no». Entonces Rourke, sin aviso, le arrebató la carpeta que Valeria traía y la dejó caer al suelo. Los papeles se desparramaron como plumas blancas sobre el mármol. Uno de ellos quedó abierto, con sellos oficiales, con nombres, con firmas. Valeria se agachó para recogerlos, y en ese segundo de vulnerabilidad, King se inclinó y le habló al oído, casi cariñoso, casi monstruoso. «Recógelos, rápido, así me gusta que aprendan». Pero cuando Valeria tomó el último documento, su mirada se clavó en una línea específica, una línea que lo cambiaba todo. Su respiración se detuvo, y sin levantar la voz, con una calma que parecía imposible, dijo: «Acaban de cometer un error, y está registrado». King frunció el ceño por primera vez, como si no hubiera entendido la palabra registrado. Y ese instante, esa grieta mínima en su arrogancia, fue el comienzo del derrumbe. El sonido de los papeles al juntarse fue lo único que se movió durante 2 segundos. Afuera, la nieve seguía cayendo con paciencia de verdugo. Adentro, la sala se volvió una caja cerrada donde cada respiración parecía una confesión. Valeria Montoya sostuvo la carpeta contra su pecho, como si no fuera papel, sino un escudo. King dio un paso, intentando recuperar el dominio con una sonrisa rápida, pero ya no era la misma sonrisa. Tenía una esquina rota. «¿Registrado?», repitió, fingiendo indiferencia. «¿Qué? ¿Traes una cámara escondida en tus contactos internacionales?». Rourke soltó una carcajada forzada y se acercó al estrado, buscando complicidad en el juez Harold Whitman, como si el tribunal fuera su escenario privado. «Señoría, con respeto, esta mujer está dramatizando», dijo. «Ya sabe cómo son. Siempre quieren hacerse las víctimas». El juez movió apenas la barbilla, un gesto mínimo que no era apoyo ni freno, era permiso para que siguieran. Y ese permiso encendió a King, que volvió a girarse hacia Valeria, ahora con un tono más alto, más teatral, más cruel. «Vamos, dilo claro», gritó. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar al presidente? ¿A tu cartel? ¿A tu Interpol imaginaria?». Algunas personas en la platea apretaron los labios. Una pareja se miró sin saber si levantarse o encogerse. El guardia del tribunal tocó su radio, pero no habló. Daniel Montoya respiraba con la boca entreabierta, atrapado entre la rabia y el miedo, observando cómo su hermana se mantenía de pie, con una dignidad que parecía irreal. Valeria no respondió a las provocaciones. En vez de eso, caminó 2 pasos hacia el micrófono del estrado, como si quisiera hablarle al edificio entero. «No necesito gritar para que me escuchen», dijo. «Necesito que conste». King se interpuso, invadiendo su camino, y la empujó con el antebrazo. Fue un golpe corto, de esos que intentan parecer accidente, pero el impacto hizo vibrar el micrófono y dejó un chasquido seco en los altavoces.
El sonido se expandió por toda la sala como una bofetada colectiva. Ahí sí, varios se removieron. Alguien susurró, «Esto no está bien». Y ese susurro, pequeño, le dio a Valeria algo más fuerte que el miedo. Le dio confirmación. Valeria bajó la mirada al teléfono en su mano. No lo levantó como amenaza. Lo sostuvo como quien sostiene una verdad. «Señoría», dijo mirando al juez, «solicito que se identifique a los agentes en acta y solicito que se preserve el audio de esta sala. Ahora». King se rió, pero ya era una risa con filo de desesperación. «¿Audio? ¿Qué audio?», se burló. «Nadie va a mover un dedo por ti». Valeria lo miró por primera vez como se mira a alguien que aún no entiende el tamaño de su propia caída. «No es por mí», respondió, «es por ustedes». Y entonces, sin pedir permiso, sin mirar a King, marcó un número que no era de emergencia local, ni de oficina menor, sino de una extensión federal que casi nadie en esa sala reconocería. El teléfono ni siquiera sonó 2 veces antes de que una voz contestara, grave y directa. «Aquí, dirección. ¿Quién habla?». Valeria tragó saliva, miró de reojo a Daniel y dijo el nombre que haría temblar la sala si alguien lo entendía. «Necesito al jefe del FBI. Es urgente y está ocurriendo ahora mismo». King dejó de sonreír. Rourke se quedó quieto y el juez, por primera vez, levantó la cabeza como si el frío hubiera entrado de golpe en la corte. La palabra FBI no cayó como un término legal, cayó como una piedra en agua quieta. El juez Harold Whitman enderezó la espalda con un movimiento que delató que, de pronto, sí entendía el idioma del poder. King intentó recuperar la risa, pero su garganta no le obedeció. Rourke parpadeó rápido, como si buscara una salida en las paredes. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?», susurró King, acercándose al teléfono con una mano extendida, listo para arrebatárselo. Valeria retrocedió apenas un paso, lo justo para que la mano de King no llegara, lo justo para que la violencia quedara expuesta si insistía. Y en ese gesto mínimo, el público vio algo que antes no había visto. No una mujer acorralada, sino una mujer que estaba midiendo el terreno con precisión. «Señoría, ordene a sus oficiales que mantengan distancia», dijo Valeria sin apartar el teléfono de su oído. «Esto es una comunicación federal». El juez dudó. Un segundo. Apenas un segundo. Y ese segundo era todo lo que King necesitaba para volver a su personaje. «Federales somos nosotros», explotó, alzando la voz. «Nosotros hacemos cumplir la ley». Y como si quisiera demostrarlo, agarró la carpeta de Valeria y la lanzó sobre la mesa cercana con fuerza. El golpe resonó. Algunos papeles volvieron a deslizarse. El sello oficial quedó visible otra vez. El nombre de una unidad internacional. Un número de caso. Rourke se acercó por el otro lado, cerrándole el paso. No la tocó todavía, pero su postura decía lo que su boca no necesitaba repetir. «Si queremos, te aplastamos». En la platea, Daniel Montoya hizo un esfuerzo desesperado por moverse. Se oyó el chirrido de las ruedas cuando intentó avanzar unos centímetros. Su rostro se tensó de dolor, y Valeria lo sintió como si el dolor fuera suyo. Quiso correr hacia él. No podía caer en la trampa de descontrolarse, porque ellos vivían de eso, de provocar, de romper, de decir después, ella perdió la calma. La voz en el teléfono volvió a hablar, firme. «Identifíquese. ¿Quién es usted y qué ocurre?». Valeria inhaló con cuidado, midiendo cada palabra como si fuera pólvora. «Mi nombre es Valeria Montoya», dijo. «Soy enlace internacional en una investigación conjunta. Estoy en la corte del condado en Minnesota. 2 agentes del ICE están interfiriendo y agrediéndome frente a testigos. Y el juez no está interviniendo». Un murmullo recorrió la sala. La frase «frente a testigos» los convirtió a todos en parte del caso. Ya no eran espectadores, eran evidencia humana. King se lanzó con rabia contenida. «No digas mentiras», gritó. «Esto es difamación». Y entonces la cometió. La torpeza final. El acto que, en un tribunal, nunca debió ocurrir. King le arrebató el teléfono. Lo hizo de un tirón brusco. Tan brusco que la mano de Valeria chocó contra el borde de la baranda y se oyó un golpe seco. Valeria soltó un gemido que se tragó rápido, pero la sala entera lo escuchó. El juez abrió la boca y no dijo nada, solo miró. King levantó el teléfono como si fuera un trofeo y lo puso cerca de su boca, con una sonrisa falsa, intentando controlar la llamada.
Aquí el agente King, dijo. Esta mujer está alterada. Es una... Pero antes de que terminara la frase, la voz al otro lado cambió de tono. Se volvió peligrosa y dijo lentamente, como quien anota cada sílaba en una lista negra. Agente King, ¿acaba usted de interceptar una llamada dirigida a la dirección del FBI en plena audiencia? King se quedó congelado. Y en la platea, Daniel soltó un susurro que casi nadie oyó. Pero Valeria sí. Ahora sí los tienes. El aire se volvió denso, como si el invierno hubiera entrado por la boca de King. La voz del otro lado no gritó. Eso era lo peor. Era una voz que no necesitaba volumen para imponer consecuencias. Responda con claridad, ordenó. ¿Está usted interfiriendo una comunicación federal? King tragó saliva. Miró al juez Harold Whitman buscando un salvavidas. Whitman no se lo dio. Apretó los labios, consciente de que cada segundo de silencio lo hundía también. Rourke intentó salvar la escena. Debe haber un malentendido. Aquí todo está bajo control. Pero la platea ya no era decorado. Una mujer abrió un blog y escribió. Alguien activó una grabación discreta. Incluso un guardia, el mismo que antes evitaba mirar, tragó duro y acomodó su radio sin hablar, como si por fin recordara para qué estaba allí. Valeria sostuvo la mano lastimada contra su costado y habló hacia el estrado, como si el micrófono fuese un juramento. Afuera un camión quitaneves pasó y su ronquido lejano pareció un recordatorio. El mundo seguía, aunque dentro de esa sala el tiempo se hubiera clavado. Señoría, solicito atención médica y que conste en acta que el agente King tomó mi teléfono por la fuerza. También solicito seguridad interna. King dio un paso hacia ella, rápido, sin máscara. Cállate, tú no das órdenes aquí. Entonces Daniel hizo avanzar su silla apenas 1 metro. El chirrido de las ruedas cortó la sala como una navaja. Varias personas se giraron hacia él. Nadie se rió. Ese fue el primer golpe real contra King. El fin de la complicidad. Mi hermana no está sola, dijo con esfuerzo. Ustedes no son la ley, son el abuso. King giró hacia él con una rabia vieja. Si no puedes quedarte ahí, te saco de aquí, amenazó. Valeria se puso entre ambos, y su voz salió más fría que la nieve del vidrio. Ni se atreva, dijo baja. Si toca a mi hermano, esto deja de ser administrativo. Será criminal. En el teléfono, la voz volvió, ahora con precisión quirúrgica. Señor juez Whitman, le hablo desde Washington. Su sala está siendo monitoreada. Ordené que el agente devuelva el dispositivo o enviaré supervisión federal de inmediato. Whitman parpadeó. King apretó el teléfono, buscando apoyo, y no encontró risas, solo miradas que lo condenaban. Una tos aislada sonó como un disparo de vergüenza. Con una sonrisa torcida, King murmuró, si quieren guerra, la van a tener. Y dio un paso que anunciaba otra agresión. Pero en ese instante, la puerta del fondo se abrió de golpe. La puerta se abrió con un golpe que no pedía permiso. La ráfaga de aire helado entró desde el pasillo y trajo consigo el olor a nieve recién pisada. 2 oficiales de seguridad del tribunal aparecieron primero, tensos, mirando a todos como si esperaran una explosión. Detrás de ellos, un hombre con voz calmada y pasos firmes cruzó el umbral como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Soy el supervisor Martin Callahan, anunció. Seguridad interna del condado. ¿Quién está interrumpiendo esta audiencia? King se enderezó al instante, intentando volver a su papel de autoridad, pero su postura ya no intimidaba. Parecía una máscara mal puesta. Aquí no hay problema, Callahan. Solo una testigo alterada. Valeria alzó la mano lastimada, mostrando la marca roja en la piel. No hizo drama, solo la mostró. Y en el silencio, esa marca habló por ella. Rourke se adelantó con una sonrisa exagerada, esa sonrisa de quien cree que puede arreglarlo todo con insolencia. Señor supervisor, no queremos perder el tiempo. Esta persona está confundida. Callahan miró a Valeria, luego miró a Daniel, luego miró a King, y al final miró al juez Whitman como si le preguntara sin palabras, ¿va a dejar que esto siga? Whitman tragó saliva y se aclaró la garganta. Estamos en medio de un procedimiento, dijo. Mantengamos el orden. Callahan se acercó al estrado lo suficiente para que su voz se oyera sin micrófono. El orden no es humillar a una ciudadana ni permitir fuerza innecesaria en su sala, señor juez. King apretó la mandíbula. Su ego no aceptaba retroceder.
Dio un paso hacia Valeria, mirando el teléfono como si todavía fuera suyo. «Devuelvo el dispositivo cuando termine esta llamada», dijo, desafiante. Pero entonces, desde el altavoz del teléfono, la voz de Washington cortó el aire con una claridad que dejó a todos quietos. «Supervisor Callahan, soy la directora adjunta del FBI, Evelyn Hart. Necesito que ese teléfono regrese inmediatamente a la señorita Montoya. Y necesito los nombres de los agentes que están interfiriendo. Un nombre, un cargo, una autoridad que no dependía del teatro de King». La sala entera sintió un vuelco. Callahan extendió la mano, sin levantar la voz. «Agente, entrégueme el teléfono». King miró alrededor. Por primera vez, vio el peligro real. Testigos, guardias, un supervisor, un juez sudando, y su compañero Rourke, quieto, como si de pronto hubiera entendido que la arrogancia no lo salvaría. King soltó una risa corta. «Esto es absurdo. ¿De verdad van a creerle a ella?». Callahan no contestó. Solo sostuvo la mano extendida. Fue un gesto simple, que lo obligó a elegir, obedecer o quedar como agresor frente a todos. King apretó los dedos, y al final, con un movimiento brusco, dejó el teléfono en la palma de Callahan como quien entrega un arma descargada. Callahan se lo pasó a Valeria con cuidado. «¿Está bien?», preguntó, más humano que oficial. Valeria asintió, aunque por dentro la garganta le ardía. Puso el teléfono en su oído, y su voz salió controlada, pero cargada de electricidad. «Directora Hart, sigo aquí, y sigo en riesgo». La voz del FBI respondió sin titubeos. «Valeria, no estás sola, y lo que ocurra en los próximos 5 minutos definirá la carrera de esos agentes y la del juez». King escuchó esa última frase y su rostro cambió. Dejó de ser burla, y se volvió miedo puro. El miedo en la cara de King no era arrepentimiento, era cálculo. Era la mirada de alguien que, por primera vez, entiende que el poder no siempre lo protege y que el hielo bajo sus botas acaba de quebrarse. Rourke se aclaró la garganta, intentando parecer tranquilo, pero sus dedos se movían nerviosos, abriendo y cerrando el puño. Valeria habló con la directora Hart con frases cortas, precisas, como si cada palabra fuera un ladrillo. «Tengo el número de caso, tengo autorización firmada, y tengo evidencia de interferencia y agresión en sala. Necesito una cosa», respondió Hart. «Quiero que lo diga en voz alta para que quede en registro. Está usted en una investigación conjunta que involucra agencias federales y cooperación internacional». Valeria elevó ligeramente la voz, lo suficiente para que el micrófono del estrado captara cada sílaba. «Sí, estoy asignada a una investigación conjunta de tráfico y corrupción transfronteriza, y mi presencia aquí fue solicitada formalmente». El juez Whitman apretó los dedos sobre la madera. Su mirada bajó a la carpeta que King había golpeado antes. Parecía ver por primera vez que no era un juego. King se adelantó, rabioso, como quien intenta aplastar la verdad antes de que crezca. «Eso no significa nada», gritó. «Cualquiera puede decir cualquier cosa». Callahan dio un paso entre King y Valeria. «Basta», ordenó. «Mantenga distancia». King levantó las manos, fingiendo inocencia, pero su voz destilaba odio. «Distancia, distancia. Ustedes siempre protegen a los mismos, a los latinos. Les encanta victimizarse». Un murmullo recorrió la platea, ya no de incomodidad, sino de indignación. Un hombre mayor negó con la cabeza. Una mujer susurró: «¡Qué vergüenza!». Y el guardia del tribunal, el que antes evitaba mirar, dio un paso hacia adelante, como si la culpa le pesara demasiado. Valeria sintió la presión en el pecho, no solo por ella, por Daniel, por todas las miradas latinas que alguna vez se tragaron el orgullo para sobrevivir. Se inclinó hacia el micrófono y habló con una claridad que cortó la sala. «Señoría, solicito que conste también el lenguaje discriminatorio de los agentes, y solicito que se retiren del área de inmediato». Whitman levantó la vista, indeciso, y ese segundo de indecisión lo delató como cómplice. King lo percibió y sonrió otra vez, recuperando un poco de arrogancia como quien cree que la duda del juez es su permiso. Pero entonces, por el altavoz del teléfono, Hart soltó una frase que no era amenaza, era sentencia. «Juez Whitman, está usted en línea con la dirección del FBI. Si no ordena el cese inmediato de la conducta, solicitaré intervención del Departamento de Justicia por obstrucción y falta de control en sala». El juez palideció,
y en ese mismo instante, la nieve afuera pareció caer más fuerte, como si el mundo entero apretara el botón de prueba. Keen dio un paso atrás sin querer, y Rourke lo tomó del brazo, susurrándole algo con desesperación. Valeria miró a Daniel. Él la miró de vuelta, y en sus ojos hubo algo que antes no había: esperanza. Una esperanza frágil, pero real. Keen apretó los dientes y soltó una frase venenosa a media voz. Si yo caigo, tú caes conmigo. La amenaza quedó flotando, pero Valeria no pestañeó. En lugar de responder con rabia, respondió con control, y ese contraste lo desarmó más que cualquier grito. Callahan miró a Keen con frialdad profesional. «Agente, una palabra más y lo retiro de esta sala», dijo. Keen soltó una carcajada corta, nerviosa. «¿Retirarme? ¿Usted? Esto es IC. Nosotros tenemos jurisdicción. No sobre mi tribunal», cortó Callahan, «y no sobre una comunicación federal en curso». El juez Whitman se removió en su asiento. El sonido de su silla fue pequeño, pero en la tensión parecía un trueno. Se inclinó hacia el micrófono, intentando recuperar autoridad sin admitir que había perdido el control desde el principio. Se ordena que los agentes mantengan distancia y se conduzcan con respeto», dijo, como si esa frase pudiera borrar lo que ya había ocurrido. Rourke asintió rápido, demasiado rápido, como si quisiera sellar el tema y salir corriendo del incendio. «Claro, señoría. Por supuesto». Pero Keen no era de los que aceptan límites. Miró a la platea y buscó un nuevo blanco. Su mirada se clavó en Daniel, porque Daniel era vulnerable, y porque a los abusadores les molesta la valentía de los que no pueden pelear como ellos. ¿Y él?, soltó Keen, apuntando con la barbilla. ¿También va a tablar? ¿O solo vino a dar lástima? Daniel inhaló con dificultad. Sus manos temblaron sobre las ruedas. Valeria sintió que la sangre le golpeaba las sienes, pero se obligó a no moverse impulsivamente. Si Keen lograba provocarla, podría decir agresiva, inestable, amenaza. Ese era el juego. Entonces, Valeria hizo algo inesperado. No fue hacia Keen, fue hacia Daniel. Caminó con pasos firmes hasta la baranda. Se inclinó a su altura y apoyó suavemente su frente contra la de él por un segundo. No fue un gesto dramático. Fue un gesto humano, de esos que dicen, «Te veo», sin palabras. Daniel cerró los ojos, como si ese contacto le devolviera el aire. «No mires a ellos», susurró Valeria. «Mírame a mí». Y luego giró hacia la sala con la mano en el micrófono, y con la otra sostuvo el teléfono. Su voz cambió. Ya no era solo defensa, era declaración. «Directora Hart, hay algo más», dijo. «Antes de venir, mi unidad me advirtió que ciertos agentes podrían intentar intimidarme porque el caso toca a personas con placas y con influencia». El juez Whitman se quedó rígido. Rourke tragó saliva. Keen abrió los ojos con furia. «¿Qué estás insinuando?», escupió. Valeria no lo miró. Miró al estrado. Miró al público, como si los convirtiera en jurado moral. «No insinúo», respondió. «Informo». Hart habló de inmediato. «Valeria, necesito que diga en voz alta. ¿Tiene usted documentación que respalde su presencia y su advertencia?». Valeria abrió la carpeta. Sacó un documento con sello y firma. Lo levantó sin teatralidad, solo lo suficiente para que se viera. «Sí, está firmado. Y menciona riesgo de interferencia local». Keen dio un paso adelante, casi por reflejo, como si quisiera arrebatarle también ese papel. Callahan lo frenó con el brazo extendido. «Ni lo intente», dijo, ahora con un tono que no dejaba lugar a dudas. Keen se detuvo, respirando fuerte. Y allí, en ese límite físico, se vio lo que realmente era. Un hombre acostumbrado a cruzar líneas y que, por primera vez, encontraba una pared. Entonces, desde el fondo, alguien de la platea se puso de pie. Una mujer joven. Su voz tembló, pero habló. «Yo vi todo», dijo. «Lo vi empujarla, lo vi burlarse, y lo escuché insultarlos». Y de pronto, esa sola frase cambió el equilibrio de la sala, porque ya no era ella contra ellos, era ellos contra todos. Keen miró a la mujer con odio, y luego miró a Valeria como si quisiera romperla con la mirada. «Esto no se queda así», susurró. Pero Valeria, sin levantar la voz, soltó la frase que le cortó el camino. «Ya no depende de usted». La mujer que se había puesto de pie no se sentó.
Y eso, en un tribunal, era una rebelión silenciosa. Luego se levantó otra persona, y otra, no gritando, no haciendo escándalo, simplemente poniéndose de pie como si el cuerpo fuera la última herramienta que les quedaba para decir, basta. El murmullo cambió de textura, dejó de ser miedo y empezó a parecerse a una corriente. King miró alrededor, intentando medir cuántos se atreverían. Su mandíbula trabajaba como si masticara su propia furia. Rourke le habló al oído, rápido, desesperado. «Travis, cálmate. Están mirando, nos están escuchando». King lo apartó con el hombro, irritado, y apuntó hacia Valeria con el dedo, un gesto infantil de poder. «Esta mujer está manipulando a la sala», dijo. «Esto es lo que hacen, provocan, lloran, mienten». Valeria se acercó al micrófono y, por primera vez, dejó que el silencio se estirara antes de hablar. Ese espacio, esa pausa, fue más fuerte que un discurso, porque obligó a todos a sentir el peso de lo que acababan de escuchar. «No he llorado», dijo al fin, «y no he mentido». Luego miró a King con calma. «Usted sí ha hecho algo, ha dejado huellas». King soltó una risa amarga. «¿Huellas? ¿En qué? ¿En tu orgullo?» Valeria levantó su mano lastimada, no para dar lástima, sino para señalar una realidad. «En mi cuerpo, en el audio, en los testigos, en su conducta». La directora Hart habló desde el teléfono con un tono que ya no era solo operativo. Era un tono de alguien que huele una tormenta institucional. «Supervisor Callahan, necesito que se preserve el registro completo de la sala. Audio, video y lista de presentes. Y necesito que el juez confirme en acta la interrupción de la llamada». Whitman abrió la boca, la cerró y finalmente habló con una voz que temblaba en lo más mínimo. Con fundamento en lo expuesto, se ordena preservar los registros. Quede asentado». King lo miró como si lo hubiera traicionado. «¿En serio, juez?», soltó, dejando caer el respeto como una máscara rota. «¿Vas a dejar que esto nos lo haga una...?» Callahan dio un paso. «Duro. Otra palabra y lo saco esposado», advirtió. Esa palabra, esposado, no se decía a un agente del ICE en ese tono. No en público, no en esa corte. El público lo sintió como un giro de guión. El cazador escuchando por primera vez el sonido de sus propias cadenas. Valeria aprovechó el instante. Sacó de la carpeta una hoja más, una simple impresión con códigos y un encabezado que no era del tribunal, era federal. La sostuvo frente al juez. «Señoría, mi comparecencia hoy no era para defenderme», dijo. «Era para entregar esto». King frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Valeria no respondió de inmediato. Miró a Daniel. Daniel asintió apenas, como diciendo, «Hazlo». «Es una notificación de cooperación», dijo Valeria, «y una lista de nombres que aparecen vinculados a la obstrucción de este caso, incluyendo a personal que se presenta como autoridad para intimidar testigos». Rourke se quedó pálido. No por la palabra obstrucción, sino por lista de nombres. King intentó reírse, pero su voz salió hueca. «¿No tienes nada?». Valeria dio un paso más cerca del estrado y bajó la voz, como si revelara un secreto que la sala entera merecía oír. «Ustedes creían que yo venía sola, creían que era fácil, pero yo no vine a pedir justicia. Vine a activar un protocolo». Y cuando dijo «protocolo», Hart respondió desde el teléfono, cortante, «Confirmo, ese protocolo ya está en marcha». King sintió el golpe antes de entenderlo, y aún así, su instinto fue atacar una última vez. «Entonces, ¿quién diablos eres tú de verdad?». Valeria lo miró, y por primera vez dejó que su respuesta fuera una cuchilla. «Soy la persona que va a demostrar lo que ustedes hicieron. ¿Y quién los protege?». El rostro de King se tensó como una cuerda a punto de romperse. Quiso decir algo, cualquier cosa, para volver a ser el dueño del ruido, pero el ruido ya no le pertenecía. La sala estaba despierta, y cuando una sala despierta, el abuso empieza a verse ridículo, pequeño, desesperado. Rourke respiró hondo y, por primera vez, intentó sonar razonable. «Señoría, quizá lo mejor es un receso. ¿Podemos aclarar?» «No», cortó Valeria sin levantar el tono. «Un receso borra la memoria de los testigos. Y hoy, por primera vez, la memoria está mirando». Esa frase provocó un murmullo distinto, casi de aprobación. No aplausos, no gritos,
Solo ese sonido de gente que se siente representada y no sabe cómo expresarlo sin romper las reglas del lugar. El juez Whitman se frotó la sien, como si la presión le hubiera subido de golpe. Miró el documento que Valeria sostenía y luego miró al supervisor Callahan, buscando que alguien más decidiera por él. Callahan no se movió. Hart habló desde el teléfono, con precisión. «Valeria, dime si los agentes se han identificado formalmente en sala». King se adelantó, furioso. «No tengo por qué identificarme ante ti», gritó, sin darse cuenta de que acababa de gritarle al FBI. Valeria apuntó con la barbilla hacia su placa. «Ya lo hizo, agente King. Su nombre está en su pecho, y el de su compañero también». Rourke se tocó instintivamente la placa, como si quisiera esconderla dentro de su piel. «Esto es un circo», murmuró. Valeria se giró hacia la platea y habló con calma, pero con un peso que hizo que varios tragaran saliva. «No, esto no es un circo. Esto es lo que pasa cuando creen que nadie los va a grabar, cuando creen que nadie los va a nombrar». Daniel apretó la mandíbula. Sus ojos estaban húmedos, pero no era llanto, era rabia contenida. En su silencio había una pregunta: ¿cuántas veces nos han hecho esto? King, desesperado por recuperar control, dio un golpe con la palma sobre la mesa, haciendo vibrar el micrófono. «¡Se acabó!», gritó. «Yo decido quién habla aquí». Callahan avanzó de inmediato. «Agente, retroceda», ordenó. King lo ignoró. Y ahí estaba el primer quiebre real, el primer momento en el que un abusador cree que todavía puede cruzar la línea, aunque la línea ya tenga cámaras, testigos y llamadas federales. King dio 2 pasos hacia Valeria, demasiado cerca, y levantó la mano como para señalarla, pero su mano bajó en un empujón hacia el hombro. Un empujón fuerte. Valeria no cayó, no retrocedió, no gritó. Hizo algo que nadie esperaba. Se quedó quieta. Y esa quietud fue un espejo que devolvió la violencia con el triple de claridad. El público soltó un jadeo colectivo. El juez se levantó un poco de su asiento. Tarde, muy tarde. Valeria miró a King y con una serenidad que parecía sobrenatural dijo: «Gracias». King frunció el ceño. ¿Qué? Valeria levantó su teléfono, lo mostró y por primera vez permitió que su voz tuviera filo. Acaba de hacerlo otra vez. Y acaba de hacerlo frente a la línea abierta del FBI. La sala se congeló. Y desde el teléfono, Hart no levantó la voz. Solo pronunció una orden que sonó como un destino. Supervisor Callahan, proceda. La palabra proceda atravesó la sala como una orden de evacuación, pero nadie se movió. Todos querían ver qué pasaba cuando el abuso, por fin, se encontraba con un límite real. Callahan no dudó. Hizo una seña breve a los oficiales de seguridad. «Agente King, está interfiriendo un proceso judicial y una comunicación federal. Retroceda y ponga las manos visibles», dijo, firme. King soltó una risa incrédula, como si el mundo se hubiera atrevido a contarle un chiste. «¿Me estás dando órdenes a mí?», escupió. «¿A mí?». Rourke dio un paso atrás, casi instintivo, como quien se aparta de una pared que está por caer. El juez Whitman abrió la boca, pero su voz salió pequeña. «Supervisor, quizá». «Señoría, con respeto», lo cortó Callahan sin perder compostura. «Esto ya no es quizá». King miró a la platea y vio lo peor. No vio miedo, vio ojos fijos, vio gente de pie, vio a Daniel, inmóvil pero presente, como una acusación viva. Y King, en lugar de rendirse, eligió el impulso que siempre lo había salvado, la intimidación final. «Esto es una cacería», gritó, «por culpa de ella», y señaló a Valeria como si pudiera convertirla en culpable con el dedo. Valeria no se movió, solo miró al juez, al público y luego al micrófono. «Queda claro», dijo, «él cree que la ley es su emoción del momento». Callahan avanzó otro paso. «Última advertencia». King apretó los dientes, y entonces hizo lo peor posible. Empujó el hombro de Callahan, intentando abrirse camino, intentando escapar del control con fuerza. Fue un gesto rápido, torpe, desesperado. Los oficiales reaccionaron de inmediato. No hubo espectáculo, no hubo golpes gratuitos. Hubo técnica, hubo contención, hubo manos que lo detuvieron con el peso exacto de la autoridad bien usada. King forcejeó, insultó, lanzó frases cargadas de desprecio, intentando volver a herir con palabras lo que ya no podía dominar con el cuerpo. «Ustedes protegen a estos»,
alcanzó a decir, escupiendo prejuicio. Callahan lo cortó, seco. Lo que protejo es el orden. Y usted lo rompió. El sonido de las esposas cerrándose fue pequeño, pero en esa sala sonó como un portazo histórico. Rourke se quedó paralizado, mirando a su compañero con una mezcla de miedo y traición, como si su mundo se hubiera invertido en un segundo. Daniel soltó un aire que parecía guardado desde hacía años. Valeria, en cambio, se mantuvo firme. No celebró, no sonrió, solo respiró, como quien por fin logra sacar la cabeza del agua. El juez Whitman se acomodó el micrófono con manos tensas. Se declara un receso, balbuceó, y se instruye. Hart lo interrumpió desde la línea, con una claridad que dejó al juez sin espacio para maquillajes. No habrá receso para borrar nada. Juez Whitman, usted continuará en acta. Y ahora quiero escuchar su confirmación. Autoriza la entrega inmediata de los registros de esta audiencia al FBI. Whitman tragó saliva. Miró a Keene esposado. Miró a la sala de pie. Miró a Valeria. Y comprendió que ya no controlaba el relato. Sí, dijo al fin, lo autorizo. Y en ese instante, Valeria inclinó apenas la cabeza, como si cerrara una puerta por dentro, porque sabía que esto apenas era el primer giro. Lo que venía después iba a doler más, a los que se creían intocables. La sala no aplaudió, no lo necesitaba. El silencio que siguió a las esposas fue un silencio con peso, como una losa que por fin caía sobre la mentira. Afuera seguía nevando, obstinado, y el brillo blanco en los ventanales parecía una ironía. Tan limpio el paisaje, tan sucio lo que acababa de ocurrir. Rourke permanecía inmóvil, tragando saliva, mirando a Keene como si acabara de descubrir que la bravura también tiene fecha de vencimiento. Valeria se acercó al estrado con la carpeta en alto, sin arrogancia, sin teatralidad, solo con una firmeza que ya no era de supervivencia, era de verdad. «Señoría», dijo, «antes de que esto se convierta en un malentendido, necesito que consten 3 puntos». Whitman intentó recuperar su voz profesional. «Proceda, con brevedad». Valeria asintió, respiró, y empezó a desmontar la historia como quien tira de un hilo hasta que el abrigo entero se deshace. «Primero, estos agentes afirmaron que yo no tenía autoridad ni motivo para estar aquí», dijo señalando el documento. «Sin embargo, mi autorización fue enviada a esta corte con 72 horas de anticipación. Tengo el acuse de recibo con fecha y hora. No es opinión, es registro». El juez miró el papel. Sus ojos se detuvieron en el sello. El público se inclinó hacia adelante. «Segundo, ellos dijeron que yo alteré la audiencia», continuó Valeria. «Pero el audio demuestra que el primer acto físico fue del agente Keene, y el segundo, y el tercero. Cada uno quedó captado por micrófono y por cámara, porque el micrófono vibró con el golpe. Una mujer en la platea asintió, recordando el chasquido del altavoz. Un hombre murmuró, «Yo lo oí». Valeria mantuvo el ritmo, sin prisa, sin emoción desbordada, como si la lógica fuera una cadena que ya no podía romperse. «Tercero, ellos intentaron presentar esto como un problema de conducta mío», dijo, «pero cuando pedí identificación y preservación del registro, se negaron, y el agente Keene interceptó una llamada federal. Eso no es conducta, eso es interferencia». Whitman apretó la mandíbula, miró a Callahan como buscando apoyo. Callahan permaneció firme, testigo y guardián. Rourke, de pronto, dio un paso al frente intentando hablar. «Señoría, yo no». Keene, esposado, se retorció y gritó desde donde lo sostenían. «¡Cállate, Blake! ¡No digas nada!». Ese grito fue una grieta más en la pared, porque en un tribunal cuando alguien ordena callar, revela miedo a la verdad. Valeria levantó el teléfono y no lo usó para amenazar, lo usó como prueba viva. «Directora Hart, ¿puede confirmar si la llamada quedó registrada en su sistema?». La respuesta llegó clara, sin piedad. «Confirmo. La llamada fue registrada y la interrupción también. Tenemos sello de tiempo, tenemos identificación de línea y tenemos la frase exacta previa a la interceptación». El público contuvo el aliento. Whitman tragó saliva con fuerza. Rourke bajó la cabeza porque entendió que la broma ya tenía números, fechas y tecnología. Valeria miró al juez y por primera vez su voz se volvió más humana, más grave. «Señoría, usted pudo detener esto al primer empujón.
No lo hizo, y esa omisión también está en el registro. El juez intentó hablar, pero la garganta se le cerró, y en esa pausa, la nieve afuera pareció más intensa, como si el día estuviera decidido a no dejar que nadie olvide lo que ocurrió dentro. Valeria dio un paso atrás y dejó la última frase suspendida como un cuchillo sobre la mesa. Ahora, quiero saber quién pidió que esos agentes estuvieran aquí hoy. La pregunta cayó como un golpe silencioso, porque ya no apuntaba a Kim, apuntaba a la sombra detrás de Kim, a esa mano invisible que coloca piezas en un tablero y luego finge que solo fue casualidad. El juez Whitman se acomodó las gafas con un gesto automático, como si el vidrio pudiera protegerlo de una verdad tan directa. Los agentes estaban asignados por protocolo. Intentó decir vago. Valeria no dejó que la vaguedad respirara. ¿Qué protocolo?, preguntó. ¿El de intimidar testigos? ¿El de burlarse de una comunidad? ¿O el de garantizar que nadie hable cuando el caso toca a personas con influencia? Rourke levantó la vista, pálido. Kim, al fondo, forcejeaba menos. Ya no le quedaban bromas, solo rabia ciega. Hart intervino desde la línea con una calma letal. Juez Whitman, esto no es un interrogatorio informal, es una solicitud oficial. Necesito saber quién coordinó la presencia del AS en una audiencia donde comparece un enlace de investigación conjunta. Nombre y cargo. El juez miró a su secretario. El secretario miró al papel. Y en ese intercambio mínimo, el público vio que sí había una respuesta, solo que a nadie le convenía decirla. Callahan habló, rompiendo la tensión como quien rompe una ventana en un incendio. Hay un registro de ingreso en seguridad. Quien solicitó apoyo dejó nombre. Whitman se puso rígido. Supervisor, no corresponde. Corresponde cuando hay abuso en mi edificio, respondió Callahan. Y hoy lo hubo. Valeria caminó hacia la mesa de seguridad donde reposaban algunos formularios. No tomó nada a escondidas. Lo hizo a la vista de todos, como quien ya no teme porque la luz está encendida. «Aquí», dijo señalando, «solicitud de presencia de agentes externos. Firma, hora, motivo». Whitman palideció cuando vio el papel en las manos de Valeria. Rourke murmuró, casi inaudible. «No, no puede ser». Valeria leyó en voz alta, despacio para que cada sílaba quedara grabada en la memoria colectiva. Solicitud emitida por asistente del fiscal del condado, Gregory P. Haynes. Una ola de murmullos recorrió la sala, porque ese nombre no era desconocido. Era un nombre que, en Minnesota, se había escuchado en juicios importantes, en ruedas de prensa, en casos mediáticos. Un hombre con reputación de duro, de incorruptible, de ejemplar. Kim soltó una risa ronca desde el fondo, como si quisiera arrastrarlos al cinismo. Claro, Haynes. Él sí sabe cómo limpiar la ciudad. Valeria lo miró con una frialdad nueva. ¿Limpiar?, repitió. No se limpia humillando, se limpia diciendo la verdad. Hart habló desde la línea y esta vez su tono cambió. Ya no era solo control, era alerta. Ese nombre está en nuestro radar. Valeria, no digas más en sala sobre la lista, mantén la documentación segura. Y escucha, si Gregory Haynes movió esto, significa que alguien quiso provocarte para sacarte del caso. Valeria sintió un escalofrío que no venía de la nieve, venía de la lógica, porque todo encajaba demasiado bien. La humillación, el show, el juez callado, los agentes arrogantes, como si fueran una herramienta, no un accidente. Daniel la miró desde la platea y sus labios se movieron sin sonido. «Te querían romper». Valeria cerró la carpeta con un clic seco y levantó la vista. «Entonces no es solo un abuso», dijo. «Es un intento de obstrucción. Y yo tengo pruebas de por qué». El juez Whitman tragó saliva como si se hubiera quedado sin agua. Y en el fondo, alguien abrió la puerta de la sala otra vez, trayendo un rumor de pasos apresurados, como si el verdadero dueño del plan estuviera a punto de aparecer. Los pasos del pasillo no sonaban como los de un ciudadano común, sonaban como los de alguien acostumbrado a entrar sin pedir permiso. La puerta se abrió otra vez, y el murmullo se cortó en seco. Gregory Haynes apareció en el umbral con una expresión de falsa calma, como si hubiera llegado por casualidad, justo cuando su nombre era pronunciado en voz alta. «Señoría», dijo midiendo cada palabra, «me informaron que hay una interrupción y que mi nombre está siendo utilizado de manera irresponsable». El juez Whitman
Pareció aferrarse a esa presencia como a un salvavidas. «Señor Haynes, estamos aclarando». «¿No?», lo cortó Valeria sin gritar. «Estamos registrando». Haynes giró hacia ella con una sonrisa de oficina, de esas que parecen amables, hasta que te das cuenta de que son una puerta cerrada. «Señorita Montoya, entiendo que esté emocional, pero aquí hay procedimientos. Si tiene una queja, se presenta por vía formal». Valeria lo miró como si lo estuviera midiendo por dentro, y habló con una tranquilidad que hizo que varias personas contuvieran la respiración. «Ya la estoy presentando, en tiempo real, con testigos, y con la dirección del FBI en línea». Haynes parpadeó una vez, solo una, pero fue suficiente para delatar que no esperaba eso. «Directora Hart», dijo Valeria al teléfono, «necesito autorización para revelar el anexo que me entregaron esta mañana, el que explica por qué Gregory Haynes pidió apoyo del ICE por protocolo». Hubo un silencio corto al otro lado. Luego la voz de Hart llegó, firme, autorizada, pero solo lo imprescindible. «Y que conste en acta». Valeria abrió la carpeta y sacó un sobre sellado. No lo agitó, no lo exhibió como espectáculo. Simplemente lo colocó sobre la mesa del tribunal, como quien deposita una verdad pesada. Después sacó una hoja con un código y una nota adjunta. «Esto», dijo, «es un extracto de comunicaciones internas relacionadas con este caso. Y esto», añadió, mostrando el sobre, «es la evidencia completa, custodiada para entrega federal». Haynes dio un paso adelante, rápido, demasiado rápido. «Eso no corresponde a esta sala», dijo, intentando arrebatar el control con tono legalista. «Se está violando». Callahan levantó la mano. «Nadie toca esa documentación», advirtió. Haynes se detuvo, con la mandíbula apretada, y miró a Keene esposado como si quisiera matarlo por haber fallado. Keene sostuvo la mirada, desafiante, pero ya sin poder. Valeria leyó en voz alta una sola línea del extracto, lo justo para que quedara claro el núcleo del plan. «Asegúrense de que la enlace no declare. Si se altera, quedará descalificada. Si se asusta, se irá». Valeria levantó la vista. «Firma de autorización. Chi Haynes». La sala se convirtió en un bloque de hielo. Alguien soltó un «¿Dios mío? ¿Apagado?» Rourke se llevó la mano a la boca, como si se diera cuenta de que había sido usado como herramienta. Haynes abrió los brazos, teatral, intentando parecer indignado. «Eso es falso. Es una fabricación, una manipulación para desacreditarme». Valeria no discutió. No necesitó. Solo deslizó el dedo por la hoja hasta un detalle que el ojo común no suele mirar. «Tiene sello de tiempo, tiene servidor, tiene ruta de aprobación y algo más», susurró, y la palabra «más» cayó como una promesa. «Coincide con una grabación». Haynes se quedó rígido. «¿Qué grabación?», preguntó, y por primera vez su voz perdió el barniz. Valeria miró a Daniel, y Daniel la miró de vuelta. Él sabía, porque esa grabación no venía de una oficina, venía de un lugar más íntimo y más peligroso. Valeria levantó el teléfono y su pulgar quedó suspendido sobre «reproducir». «La que demuestra que esto no fue un exceso», dijo. «Fue una orden». Y en la sala, hasta el juez Whitman dejó de respirar, porque si Valeria apretaba ese botón, alguien importante iba a caer. Durante un segundo interminable, el mundo se redujo al pulgar de Valeria sobre la pantalla. La nieve afuera seguía cayendo, pero ya no parecía tranquila. Parecía un telón que escondía algo enorme. Haynes tragó saliva y dio un paso hacia el estrado, rápido, como si el cuerpo pudiera llegar antes que la verdad. «Señoría, prohíba eso», ordenó sin disimular. «Esa grabación no puede presentarse aquí». El juez Whitman miró a Haynes y luego miró a Valeria. Por primera vez, pareció entender que si obedecía a Haynes ahora, obedecía al miedo, no a la ley. «¿De qué tipo de grabación hablamos?», preguntó, intentando sonar neutral. Valeria sostuvo el teléfono con las dos manos, como quien sostiene una reliquia peligrosa. «De una conversación donde se menciona mi nombre, donde se mencionan agentes del ICE y donde se menciona a mi hermano como presión». Daniel cerró los ojos. Su mandíbula tembló, no por debilidad, por la rabia de saber que su vulnerabilidad había sido usada como arma. Haynes alzó la voz, intentando cubrir el pánico con autoridad. «Eso es inadmisible. Es una violación de privacidad». Hart intervino desde la línea con un tono que convirtió la palabra inadmisible en ceniza. «Señor Haynes,
Está usted hablando en una sala donde se está documentando una posible obstrucción federal. Si esa grabación demuestra coordinación para intimidar testigos, no solo es admisible, es crítica. El público se tensó. Algunas personas se llevaron la mano al pecho. Una mujer de pie apretó su bolso como si el sonido que iba a salir del teléfono pudiera romperle el corazón. Valeria respiró hondo y antes de apretar reproducir, dijo en voz alta: «Que conste, esta grabación fue entregada a mi unidad por un informante protegido. Se reproduce solo un fragmento y queda bajo custodia federal». Y apretó el botón. Primero se oyó estática, luego una voz masculina, segura, con el tono de quien cree que manda incluso cuando nadie lo ve. Y después, la frase que partió la sala: «Si la latina se asusta con un par de empujones, mejor. Y si no, mencionen al hermano en la silla. Eso la quiebra». El silencio que siguió no fue silencio de tribunal, fue silencio de vergüenza humana. Varias cabezas se giraron hacia Daniel como si recién entendieran el tamaño del daño. Daniel bajó la mirada, mordiendo su propio dolor para no llorar frente a todos. Haynes se quedó petrificado. Sus labios se abrieron sin sonido, como si su cuerpo no supiera cómo mentir después de escuchar su propia estrategia nombrada con tanta frialdad. «Eso no soy yo», balbuceó. Valeria no necesitó discutir. Deslizó la pantalla y mostró un detalle: el encabezado de la nota de custodia, un código de caso y una identificación de voz preliminar. La unidad ya hizo comparación, dijo, y coincide con usted. Rourke se dejó caer en una silla como si le hubieran cortado las piernas. King, esposado, miró al suelo por primera vez, comprendiendo que el plan era más grande y que él era solo el músculo descartable. El juez Whitman tragó saliva y su voz salió baja. «Señor Haynes, ¿está usted bajo investigación?» Haynes apretó los puños y en vez de responder con verdad, respondió con amenaza disfrazada. «Usted no entiende lo que está haciendo», susurró al juez. «Esto va a destruir carreras». Valeria lo oyó y su voz llegó como un filo final. «Sí, las carreras construidas sobre el desprecio deben caer». Y en ese instante, el teléfono de Valeria vibró con una notificación silenciosa. Ella miró la pantalla. Su rostro cambió, porque la alerta no venía de su unidad. Venía de un número interno que solo aparecía cuando algo grande estaba a punto de activarse. La directora Hart habló, urgente. «Valeria, acaban de autorizar el despliegue. Ya van en camino». La palabra despliegue encendió otra capa de tensión. No era una promesa vaga. Era movimiento real. Valeria apretó el teléfono y miró hacia la puerta como si pudiera ver, a través de la nieve, lo que venía. Afuera, una sirena lejana se filtró entre los copos, apagada al principio pero creciendo como un latido. Haynes respiró hondo y forzó una sonrisa de hierro. «Directora Hart, con todo respeto, esto es un exceso», dijo elevando la voz como si pudiera recuperar control. «Un fragmento de audio sin contexto no justifica». «Justifica lo suficiente», interrumpió Hart, «porque aquí hay patrón, coordinación y daño a un testigo vulnerable». La frase «testigo vulnerable» cayó sobre Daniel como una manta pesada. Daniel alzó la mirada, y por primera vez su voz salió fuerte, clara, inesperada. «Yo no soy un recurso», dijo. «Soy una persona, y ustedes me usaron como amenaza». La sala entera sintió el giro. No era Valeria la única que hablaba. Era Daniel el que habían querido convertir en punto débil, transformándose en punto de verdad. King levantó la cabeza, esposado, con una mezcla de rabia y miedo. «No fue así», murmuró, como si aún quisiera salvarse. Daniel lo miró sin odio, con algo peor, con lástima. «Tú reíste cuando me apuntaron», dijo. «Eso no se borra». Valeria sintió que ese momento, esa frase, hacía algo que ninguna orden federal podía hacer. Le devolvía dignidad a su hermano en público. Y esa dignidad era la venganza más limpia. La sirena afuera se acercó. El sonido rebotó en los ventanales como un recordatorio de que, por una vez, la ayuda sí venía. Callahan se acercó al juez Whitman. «Señoría, solicito que mantenga esta sala en sesión y que nadie se retire. Hay personal federal llegando». Whitman asintió, sudando. Queda ordenado». Haynes apretó la mandíbula. Su mirada se clavó en Valeria como si quisiera memorizarla para destruirla después.
Pero Valeria sostuvo su mirada sin temblar y dijo una frase que parecía pequeña, hasta que todos entendieron el veneno dentro. «La nieve es buena para algo, señor Haynes». Haynes frunció el ceño. «¿Qué?». Valeria señaló el ventanal, donde el mundo era blanco y abierto. «No deja huellas viejas», dijo, «pero revela las nuevas. Y hoy, ustedes dejaron muchas». La puerta del pasillo volvió a crujir. Esta vez no fue un supervisor local. Fueron dos figuras con chaquetas oscuras, credenciales visibles, pasos que no pedían permiso a nadie. Uno de ellos levantó la mano. «FBI». Nadie se mueve. El aire se cortó. El juez Whitman se quedó rígido. Rourke abrió la boca sin sonido. King se quedó quieto como estatua. Y Haynes, por primera vez, perdió el color. Valeria exhaló despacio, porque acababa de ocurrir lo que en su vida había visto tantas veces al revés. La autoridad entrando, para proteger al oprimido. Pero lo más irónico, lo que hizo que la sala se helara de verdad, fue cuando uno de los agentes del FBI miró directo a Haynes y dijo: «Gregory Haynes, tenemos orden de retención y entrevista inmediata. Y también, alguien quiere verlo caer desde hace años». Esa última frase, «alguien quiere verlo caer», no sonó a amenaza, sonó a destino. Haynes intentó recomponerse con una sonrisa mínima, esa sonrisa de hombre acostumbrado a salir de cualquier sala como vencedor. «Esto es ridículo», dijo levantando las manos. «Soy fiscal asistente. Tengo...». El agente del FBI no lo dejó terminar. Sacó un documento, lo sostuvo a la altura del pecho y habló con calma, como si estuviera leyendo el clima. «Tiene usted derecho a guardar silencio y tiene obligación de cooperar con esta retención. Si se resiste, será esposado». Por primera vez, el teatro cambió de actor, y el público lo sintió como un vuelco moral. El hombre que venía a mandar escuchaba reglas. Haynes miró al juez Whitman, buscando complicidad. Whitman apartó la mirada. Esa evasión fue una confesión sin palabras. El juez entendía que había elegido mal, y ahora su cuerpo quería desaparecer. Valeria sostuvo el teléfono. Hart seguía en la línea, pero ya no era necesario que hablara. La escena avanzaba sola, como si la verdad por fin tuviera piernas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Rourke dio un paso hacia adelante. Yo quiero declarar», dijo con la voz quebrada. King levantó la cabeza como una fiera herida. «¡No!», rugió. «Blake, cállate». Rourke tembló. Miró al público, miró a Valeria, miró a Daniel, y en ese último vistazo, algo se le rompió por dentro, como si al ver a Daniel entendiera el daño real que habían causado. «Nos dijeron que era un control de situación», soltó rápido. «Que si la presionábamos, la sacábamos del caso, que el juez no iba a intervenir, que todo quedaba limpio». Haynes dio un paso hacia él, intentando cortarlo con mirada de cuchillo. «No sabe lo que dice», escupió, pero el FBI ya estaba a su lado. Uno de los agentes interpuesto. «Firme, señor Haynes, mantenga distancia». Rourke tragó saliva y continuó, ya sin freno, como si la confesión fuera un incendio que necesitaba salir. «¿Y lo del hermano?», dijo mirando a Daniel. «Eso lo mencionaron explícitamente. Dijeron que era el punto débil». Daniel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, no había lágrimas. Había una calma dura, adulta, como la de alguien que ha sobrevivido demasiado. «Gracias por decirlo», dijo Daniel. «Ahora vive con eso». King, esposado, se sacudió con furia. «¡Mentiroso! ¡Te están manipulando!». Valeria lo miró por última vez con una tristeza fría. «No, King, lo que te duele es que ya no puedes mandar el relato». En el fondo de la sala, una mujer mayor se llevó la mano al corazón. Un hombre joven apretó los puños. No eran activistas, eran ciudadanos viendo, quizá por primera vez, cómo se rompe la impunidad en vivo. El agente del FBI habló otra vez, y su frase fue un puente entre pasado y presente, entre justicia y poesía. «Señorita Montoya, su unidad nos informó algo adicional. Este caso conecta con denuncias antiguas de abuso y discriminación en esta misma corte». Whitman levantó la cabeza alarmado. «¿Denuncias antiguas?». El agente asintió. «Sí, y ahora, con su grabación y los testigos, esas denuncias vuelven como nieve acumulada en un techo. Parecía que no pesaban, hasta que un día lo derrumban todo». Haynes apretó los labios y su voz salió baja,
venenosa. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Valeria dio un paso hacia él, sin miedo, y dejó la frase que lo desnudó ante todos. Sí lo sabemos. Nos estamos metiendo con un sistema que se cree intocable, y que hoy eligió el día equivocado para reírse de una latina. La sala ya no era una corte, era un espejo, y en ese espejo, mucha gente veía algo que reconocía de su propia vida. El momento exacto en que alguien con placa cree que puede humillarte porque nadie va a hacer nada. Valeria sintió que el temblor de su mano ya no era miedo, era adrenalina contenida. Miró a Daniel, y por primera vez en todo el día, se permitió una sonrisa mínima, no de triunfo, sino de alivio. Directora Hart, dijo al teléfono, hay testigos dispuestos a declarar, y hay registros. ¿Qué sigue? Hart respondió como quien ya trazó el camino. Lo que sigue es simple y brutal, ¿verdad? Nombres, consecuencias, y una revisión completa de esta sala. Nadie vuelve a tratar a un ciudadano como si fuera menos. Valeria giró hacia el público. No habló como funcionaria. Habló como si estuviera hablando por muchas gargantas que nunca pudieron alzar la voz. Hoy me empujaron a mí, dijo. Pero esa violencia no nace hoy. Nace cada vez que alguien se ríe de un acento. Cada vez que llaman ilegal a una persona antes de llamarla humana. Cada vez que un juez mira a otro lado porque es más cómodo. El juez Whitman tragó saliva. Ya no podía esconderse detrás del protocolo. Lo estaban nombrando. Y lo peor, continuó Valeria, es que se vuelve normal, como la nieve. Caída tras caída, parece bonita, hasta que te bloquea la puerta y te deja sin salida. Un silencio espeso invadió la sala, pero era un silencio distinto. Era el silencio de quien entiende. Un hombre en la platea se secó los ojos rápido, como avergonzado de sentir tanto. Una mujer asintió con la cabeza, firme, como jurándose algo. Daniel levantó la mano ligeramente, pidiendo atención. El movimiento fue pequeño, pero fue poderoso. Lo habían querido como debilidad y ahora pedía la palabra. Yo he pasado años entrando a lugares donde me miran como carga, dijo, como estorbo, y hoy me usaron como amenaza. Pero mi hermana no se quebró. Hizo una pausa y esa pausa pesó como un juramento. Porque aprendimos algo, siguió. Cuando te quieren hacer pequeño, lo único que les da miedo es que te mantengas de pie por dentro. Keane, desde el fondo, apretó los labios. Rourke miró al piso. Haynes, retenido, intentó mantenerse erguido, pero su cuerpo ya no sostenía el personaje. El agente del FBI se acercó al estrado y habló con formalidad, pero su voz tenía un filo de justicia. Señoría, a partir de este momento, esta audiencia queda bajo revisión. Solicito que se asegure la evidencia y se identifique a cada testigo presente. Whitman asintió, con los ojos opacos. Así se hará. Valeria sintió un golpe de realidad. La justicia no era un final bonito. Era un proceso largo, frío, como caminar en nieve profunda. Pero al menos ya no caminaba sola. Miró a Keane, esposado, y no le dedicó odio. Le dedicó una frase que lo dejó sin aire, porque era verdad pura. El problema de reírse del otro es que un día, el eco te devuelve tu propia risa, pero convertida en condena. Y cuando dijo condena, los agentes del FBI intercambiaron una mirada breve, como si compartieran información que la sala aún no conocía. Hart habló en la línea, baja, urgente. Valeria, acaba de aparecer un nombre más en la lista, y está ligado directamente al juez. La palabra juez volvió a tensar el aire, no por sorpresa, sino por confirmación. Cuando el abuso entra a una corte, rara vez entra solo. El juez Whitman se quedó inmóvil, como si hubiera escuchado su propia sentencia desde lejos. La calefacción zumbaba, pero la sala estaba fría, no por temperatura, sino por conciencia. ¿Qué nombre?, preguntó Valeria en voz baja, sin apartar la vista del estrado. La directora Hart respondió con precisión quirúrgica. Un intermediario financiero que aparece en transacciones vinculadas a la red que investigas, y aparece como donante frecuente en eventos relacionados con la campaña local del juez Whitman. No es acusación todavía, pero es una línea directa que no podemos ignorar. Whitman tragó saliva. Miró al secretario como si esperara que alguien negara la realidad. Nadie habló. Valeria no levantó la voz. No necesitaba. Se inclinó hacia el micrófono y dijo una frase que, en una corte, sonaba como un rayo. Señoría,
Por conflicto de interés potencial y por omisión ante un abuso documentado, solicito su recusación inmediata y la asignación de un juez alterno. El público se removió. Una mujer susurró, por fin. Un hombre negó con la cabeza, incrédulo, como si no pudiera creer que estaban viendo caer una estructura entera. Whitman se aclaró la garganta. Eso es una petición seria. Lo es, respondió Valeria, y por eso está sustentada. Callan miró al juez, esperando su reacción. Los agentes del FBI permanecieron firmes, observando cada microgesto, como si el cuerpo del juez fuera un documento más. Whitman apretó los labios y habló con una dignidad tardía, una dignidad que parecía más miedo que ética. Entiendo, procederé a elevar la solicitud. Hart entró de nuevo sin dar espacio a maquillaje. No elevar, confirmar. Juez Whitman, ¿se recusará ahora? El juez cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la sala vio algo extraño. Un hombre que había sostenido poder tanto tiempo que olvidó lo que se siente perderlo, y que ahora lo estaba sintiendo, completo, sin anestesia. Sí, dijo casi en un susurro, me recuso. El golpe fue silencioso pero gigantesco. Una corte famosa en Minnesota, en pleno día de nieve, acababa de ver lo que muchas personas creen imposible. Un juez retrocediendo por presión de la verdad. Haynes soltó una risa breve, desesperada, como quien ve hundirse el barco y aún intenta insultar al mar. Todo esto por una latina con teléfono, escupió. Valeria giró hacia él con calma, y lo que dijo no fue un ataque, fue una sentencia moral. No, todo esto por años de gente callándose. Hoy solo se acabó el silencio. Daniel asintió con fuerza, y por primera vez, varias personas en la platea se sentaron de nuevo, no por resignación, sino porque ya no necesitaban sostenerse en pie para resistir. La resistencia ya estaba escrita en acta. El agente del FBI habló, formal. Señor Haynes, acompáñenos. Agente King, su situación se revisará bajo cargos potenciales. Agente Rourke, será entrevistado como cooperante. King se retorció, pero no dijo nada. Su silencio era derrota. Valeria sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y vértigo, porque sabía que la caída de Haynes y la recusación del juez no eran el final, eran el umbral. Hart lo confirmó con una frase baja, directa, que le heló la sangre a Valeria. Valeria, lo que pasó hoy va a desatar una tormenta, y alguien va a intentar cobrártelo. La tormenta ya estaba ahí, solo que aún no caía en forma de gritos, sino en forma de miradas. Esas miradas que prometen represalias sin decir una palabra. Valeria sintió el peso de cientos de ojos, algunos agradecidos, otros asustados, otros peligrosamente calculadores. La nieve seguía cayendo afuera, constante, y cada copo parecía marcar el tiempo de un reloj que nadie podía detener. Los agentes del FBI escoltaron a Haynes hacia la puerta. Haynes caminó erguido, pero su cuello estaba rígido, como si la soberbia le sostuviera la columna a falta de verdad. Justo antes de salir, giró la cabeza y clavó los ojos en Valeria. No dijo, te odio. No dijo, vas a pagar. Dijo algo peor, con una sonrisa mínima. Nos veremos. Daniel lo escuchó y apretó los aros de su silla. Valeria se inclinó hacia él, muy cerca, para que solo él oyera. No me sueltes la mirada, susurró. Pase lo que pase, mírame a mí. Daniel asintió. Y su voz salió baja, firme. Estoy aquí, no me muevo. El juez Whitman, ya sin el escudo del cargo, parecía más pequeño. Su secretario hablaba con Callahan, organizando nombres, listas, preservación de video. La burocracia empezaba a moverse como una máquina lenta, pero por fin, en dirección correcta. Valeria escuchó el zumbido del teléfono. Hart seguía en la línea, pero ahora su voz tenía un filo de advertencia. Valeria, necesito que no salgas sola, y necesito que entregues el sobre sellado a los agentes. En este instante, Valeria miró el sobre la mesa. Era pequeño, pero contenía un incendio. Lo tomó con cuidado y se lo entregó al agente del FBI, que lo guardó como si fuera oro. Queda bajo custodia, dijo él. Valeria asintió, y en ese gesto, sintió el vértigo de soltar el control, porque había sobrevivido sosteniéndolo todo con las manos. Ahora tenía que confiar en un sistema que tantas veces había fallado a gente como ella. La sala quedó en pausa, una pausa pesada, sin risas, sin gritos,
solo el crujido leve de la nieve contra los ventanales y el sonido de una pluma escribiendo nombres, como si el papel estuviera reconstruyendo lo que el poder rompió. Entonces, desde la platea, la mujer que había declarado primero se acercó despacio. «Señorita, Valeria», dijo con la voz temblorosa, yo nunca hablo en estos lugares. Siempre me callo, pero hoy, cuando lo vi, pensé en mi hijo. Pensé en cómo lo miran». Valeria sostuvo su mirada y su voz salió suave, humana. «Gracias por levantarse», dijo. «Usted no sabe lo que hizo». La mujer tragó saliva. «Sí lo sé», respondió. «Me devolví un poco de mí». Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Se permitió sentir, porque el silencio antes del juicio no siempre es miedo. A veces, es el momento exacto en que un pueblo decide no volver a agachar la cabeza. Y entonces, como si la nieve misma lo hubiera traído, se oyó un golpe seco en la puerta del fondo. Un golpe distinto. No era seguridad, no era FBI. Era alguien que quería entrar ya. Callahan se giró, tenso. «¿Quién es?», preguntó. La voz del otro lado respondió, fuerte, irritada. «Abran, soy de Asuntos Internos del ICE». El nombre Asuntos Internos sonó como un animal nuevo en la sala. Un animal que podía morder para un lado o para el otro. Callahan miró a los agentes del FBI buscando coordinación. Uno de ellos asintió apenas. «Déjalos entrar, pero no solos». Callahan abrió la puerta. Entraron dos personas con credenciales del ICE, pasos duros, rostros tensos. El primero habló sin saludar, como si la cortesía fuera debilidad. «¿Dónde está Travis King?», exigió. King, esposado, levantó la cabeza como si hubiera visto un rescate. «¡Aquí! Díganles que esto fue una trampa», gritó. La segunda persona de Asuntos Internos lo miró con una frialdad que le cortó el impulso. «Cállese», ordenó. «No lo estamos rescatando, estamos documentando». King se quedó quieto, desconcertado. Rourke, en cambio, respiró como si por fin alguien hubiera dicho la frase correcta. El primer agente de Asuntos Internos miró a Valeria con una expresión dura. «Señorita Montoya, queremos su declaración. Ahora, sin interferencias externas». Hart, desde el teléfono, interrumpió con voz controlada. «No, la declaración se toma con coordinación federal y bajo protección de testigos. Esta situación excede lo interno». El agente del ICE apretó la mandíbula. «Con respeto, directora. Esto es un asunto de nuestra agencia». «Con respeto», replicó Hart. «Su agencia está implicada». El silencio que siguió fue insoportable. Ese silencio donde todos saben que el siguiente movimiento define el juego. Asuntos Internos miró a Cain, miró a Rourke, miró a las cámaras del tribunal y luego dijo algo que nadie esperaba escuchar de una voz del mismo IS. «Vamos a ser claros. Si esto queda en casa, se pudre. Y ya huele». King abrió la boca, furioso. «Tú no tienes idea. Yo hice lo que me dijeron». Rourke se estremeció. Valeria sintió un latigazo. Esa frase, «hice lo que me dijeron», era el hilo perfecto para desarmar el resto. «¿Quién se lo dijo?», preguntó Valeria suave. King la miró con odio, pero su miedo era más grande que su odio. Miró a los agentes del ICE, buscando permiso, protección, y vio algo que lo destruyó. Vio que ya no lo protegerían. «No», balbuceó. El agente del FBI se acercó un paso. «Agente King, si coopera, se considera. Si miente, se hunde». King respiró fuerte. El sonido fue áspero, animal. «Haynes», escupió al fin. Haynes lo coordinó. Dijo que era un favor, que era por el bien del condado, que si la latina se iba, todos ganábamos. La sala se quedó helada. Valeria cerró los ojos un segundo. No por alivio, por dolor. Porque escuchar eso en voz alta era confirmar lo que tantas comunidades sienten sin pruebas. Que hay gente que gana cuando tú te callas. Hart habló, y su voz ahora era de acero. «Queda registrado, y queda como cooperación. FBI tomará custodia de esa declaración». Asuntos Internos del ICE bajó la mirada, como si por primera vez entendiera la magnitud. «Esto va a caer sobre más gente», murmuró. Valeria abrió los ojos, miró al público, miró a Daniel y sintió que el momento se estiraba, pesado, insoportable, como si la sala estuviera conteniendo una respiración colectiva antes del juicio final. Y entonces, sin aviso, el guardia del tribunal se acercó a Callahan y susurró algo al oído. Callahan cambió de color.
Hay alguien afuera, dijo. Un grupo, con cámaras, y están diciendo el nombre de Valeria. La palabra cámaras hizo que la sala entera se tensara de otra manera. Una cosa era resistir dentro de una corte, otra era salir a la nieve y enfrentar el ojo público, la narrativa torcida, los titulares que pueden matar reputaciones en segundos. Valeria miró a Daniel. Él ya había entendido lo que significaba. No salgas sola, susurró. Callahan respiró hondo y se acercó. Hay medios y hay gente del público afuera. La noticia corrió. El agente del FBI asintió. La escoltamos, a ella y a su hermano. Asuntos internos del ICE se adelantó, sorprendentemente serio. Y yo quiero estar presente, dijo. Si alguien intenta maquillarlo, lo voy a impedir. King soltó una risa amarga desde su posición, como si la vergüenza le quemara. Ahora sí se hacen los héroes. Nadie le contestó. Ese fue el castigo más perfecto, la indiferencia. Valeria tomó aire y se inclinó hacia Daniel. ¿Estás listo?, preguntó. Daniel apretó los dedos en los aros y asintió. Si tú estás, yo también. La puerta hacia el exterior se abrió. La luz del día rebotó en la nieve con una claridad brutal. El frío se coló de golpe, cortando las mejillas, recordándoles que el mundo de afuera no era un guión, era real. Y ahí estaban, cámaras, micrófonos, gente gritando preguntas, otros gritando insultos, unos pocos gritando apoyo. Díganles que se vaya a su país, se oyó desde un lado. Déjenla hablar, respondió una voz distinta, más fuerte, más limpia. Valeria sintió el impulso de agachar la cabeza. No lo hizo. Caminó al lado de Daniel, con el FBI a los costados, como una pared humana. La nieve crujía bajo las ruedas de la silla, y ese sonido parecía un metrónomo de resistencia. Un reportero se acercó, empujando el micrófono. «Señorita Montoya, ¿es cierto que usted provocó un incidente en la corte?» Valeria se detuvo, no porque le diera miedo la pregunta, sino porque entendió algo. Si ella dejaba que otros contaran la historia se ensuciaba. Y hoy, por primera vez, la historia tenía que salir limpia. Se inclinó un poco hacia el micrófono y habló con calma. «No provoqué nada», dijo. «Fui agredida, insultada y discriminada en un tribunal. Hay video, hay audio, hay testigos. Y hay una investigación federal en curso». Un murmullo se expandió. Las cámaras se enfocaron. El mundo de pronto se volvió un escenario inmenso. Alguien del público gritó: «Así tratan a todos los latinos». Otra persona respondió: «Ya basta». Valeria miró hacia esas voces, y como si hablara no solo por ella, sino por los que nunca tuvieron micrófono, añadió: «Esto no se trata de mí. Se trata de que nadie debería tener miedo de entrar a una corte por su apellido o su idioma». Daniel levantó la cabeza, y su voz salió fuerte, inesperada, atravesando el frío. «Y se trata de que mi vida no es una amenaza para nadie, que me usaran como arma. Dice más de ellos que de mí». Las cámaras captaron esa frase. Se oyó un «wow» entre la gente. Algunos bajaron la mirada, golpeados por la humanidad del momento. En ese instante, una mujer latina se abrió paso entre el grupo, llorando. «Gracias», gritó. «Gracias por no callarte». Y detrás de ella, otra persona levantó el teléfono y transmitía en vivo. Los comentarios, invisibles, ya estaban explotando en redes. Valeria sintió el peso de una verdad nueva. La validación social no era aplauso, era un espejo colectivo diciendo «te creemos». Y eso, para alguien que fue ridiculizada en una corte, era una forma de justicia. Pero en medio del ruido, el agente del FBI se acercó y le susurró al oído: «Señorita Montoya, hay alguien aquí afuera que pregunta por usted. Dice que es su madre y está temblando». El corazón de Valeria dio un vuelco. Entre cámaras y nieve, la palabra «madre» le quitó el aire más que cualquier empujón. Miró alrededor y la vio. Una mujer mayor, con el rostro pálido, los ojos rojos, avanzando como podía entre la gente, empujada por el miedo y por el amor. Sus manos temblaban tanto que apenas sostenía el teléfono. «¡Valeria!», gritó, y esa voz atravesó el tumulto como una flecha. «Hija». Los agentes del FBI abrieron paso con cuidado. Daniel giró la silla y, al verla, su expresión se quebró por un segundo. La madre se arrodilló en la nieve junto a él, sin importarle mojarse,
y le sostuvo las manos como si verificara que seguía vivo. Pensé que te iban a hacer daño, susurró, casi sin voz. Valeria se inclinó y abrazó a su madre por encima del hombro de Daniel. El frío se metió en su ropa, pero ese abrazo fue más caliente que cualquier calefacción de tribunal. Y mientras las cámaras grababan, la madre no buscó actuación, buscó verdad. Te vi por la transmisión, dijo con lágrimas. Te vi ahí sola. Valeria cerró los ojos un instante. No estaba sola, respondió mirando a Daniel. Solo parecía. En el grupo, alguien gritó un insulto. Otro respondió con un «¡Respeta!». Una discusión quiso nacer, pero se apagó cuando la escena del abrazo volvió humano, lo que algunos querían convertir en bandera. Un reportero se acercó otra vez, insistente. ¿Va a presentar cargos contra los agentes? Valeria no miró al reportero, miró a la gente y habló, con una voz que no buscaba venganza vacía, sino justicia concreta. No es si voy, dijo. Ya está en marcha. El FBI tiene los registros. Asuntos Internos está presente. Y habrá consecuencias, no por odio, por dignidad. Esa frase hizo algo. Las personas alrededor empezaron a asentir. Una mujer blanca, con cara de vergüenza, se acercó y dijo en voz baja, «Lo siento, de verdad, lo siento». Valeria la miró y asintió con un gesto pequeño, porque entendía que la culpa sin acción no servía. Pero también entendía que el cambio empieza cuando alguien se atreve a mirar el problema de frente. Daniel levantó la mano hacia el público, pidiendo silencio, y sorprendentemente lo obtuvo. Las voces bajaron. Las cámaras se acercaron. La nieve siguió cayendo, pero ahora parecía caer sobre una escena histórica. «Quiero decir algo», dijo Daniel. «Hoy se burlaron de mí porque no camino, pero yo vi algo que ellos no ven». Pausó, tragó saliva. Vi a una sala entera levantarse. Continuó. Vi a mi hermana mantenerse firme y vi a gente que no se conocía protegerse. Valeria sintió que se le llenaban los ojos, pero no dejó caer la lágrima. Se la guardó para después, para cuando el cuerpo pudiera. Ese era el precio de ser fuerte en público. El agente de Asuntos Internos del ICE se acercó y habló a los medios. Serio, se investiga conducta indebida y habrá medidas. No me importa el apellido de la gente, me importa la verdad. Esa frase, viniendo de dentro, fue gasolina para la validación social. Los murmullos se volvieron aprobación. Un «por fin» se repitió como eco. Pero en ese mismo instante, un hombre con chaqueta oscura se acercó por un costado, intentando llegar a Valeria con prisa. No era reportero, no era público. Su mirada estaba demasiado enfocada. El agente del FBI lo interceptó. «Identifíquese». El hombre levantó una credencial y Valeria sintió un escalofrío al leer el nombre de la oficina. Fiscalía del Estado. El hombre habló rápido, casi sin respirar. «Necesito hablar con Valeria Montoya, en privado. Es sobre su seguridad y sobre una orden que acaba de salir». El mundo se estrechó otra vez. La nieve, las cámaras, los gritos. Todo quedó lejos cuando Valeria escuchó orden. El agente del FBI no lo dejó acercarse más de lo necesario. La mano cerca de su radio, la mirada de advertencia. «Diga su nombre y su propósito», exigió. El hombre respiró hondo, como si supiera que cada segundo ya estaba siendo grabado por decenas de teléfonos. «Elliot Rasmussen», dijo. «Fiscalía del Estado. No vengo por espectáculo, vengo porque hay un intento de contramovida». Valeria lo miró sin confiar todavía. «¿Qué tipo de contramovida?». Rasmussen bajó la voz. «Acaban de solicitar una orden de detención administrativa contra usted. Argumentan interferencia y alteración del orden. Es absurdo, pero la petición existe y hay alguien empujándola desde adentro». Daniel abrió los ojos, alarmado. «¿Qué?», susurró. Valeria sintió una ola de rabia. No la rabia caliente del impulso, sino la rabia fría de la certeza. Cuando el poder se siente expuesto, intenta voltearte el espejo para decir que el culpable eres tú. Hart, en el teléfono, habló con rapidez. «Valeria, no te muevas sin escolta». «Rasmussen, si lo que dice es cierto, necesito copia de esa solicitud». «Ahora». Rasmussen asintió y sacó una carpeta sellada. «Aquí. Aún no está ejecutada, pero si la publican, intentarán ensuciarla antes de que llegue la noche». El agente del FBI tomó la carpeta y la revisó por encima. «Esto no pasa sin apoyo judicial.
¿Quién firmó? Rasmussen tragó saliva. Un juez sustituto de guardia, asignado de emergencia. Y la solicitud se originó desde una oficina vinculada al equipo de Haynes. Valeria sintió que el suelo se volvía hielo fino. Haynes ya no estaba allí, pero su sombra sí. Su "nos veremos" ya estaba intentando cumplirse. Entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. En vez de esconderse, levantó el teléfono hacia la cámara más cercana. No para crear caos, para quitarle oxígeno al rumor antes de que naciera. «Escuchen», dijo mirando al grupo de medios y ciudadanos. «Quiero que quede claro, si en las próximas horas alguien intenta decir que yo provoqué algo, hay video y audio que lo desmienten, y hay una investigación federal activa, no se dejen manipular». Las cámaras se enfocaron. Un murmullo se levantó, furioso, protector. «Quieren culparla a ella», gritó alguien. «Siempre hacen eso», respondió otra voz. Rasmussen la miró, sorprendido por su decisión. «Eso es arriesgado». Valeria sostuvo su mirada. Lo arriesgado es callarse, porque el silencio es donde ellos escriben la mentira. El agente de asuntos internos del ICE dio un paso. Serio. «Si existe esa orden, quiero verla. Y quiero que conste que mi oficina está aquí. No van a encubrir a nadie». El FBI asintió y habló con firmeza. «Señorita Montoya queda bajo protección temporal. Nadie la toca. Nadie la detiene sin coordinación federal». Daniel soltó un aire, tembloroso. «¿Ves?», le susurró a Valeria. «Están intentando voltearlo todo». Valeria lo miró con una calma que venía de la batalla. «Sí», dijo, «porque ya perdieron el control del primer golpe. Ahora intentan ganar con papel». Rasmussen apretó la mandíbula. «Hay algo más», añadió. «La petición menciona un riesgo de fuga y sugiere que usted no es quien dice ser». Valeria sintió que el momento se acercaba al borde, porque si el sistema insinuaba que ella era falsa, infiltrada, mentirosa, podían justificar cualquier cosa. Valeria levantó el mentón y dijo, con una certeza que cortó el aire: «Entonces es hora de que el sistema escuche mi nombre», desde la voz más alta posible, y sin esperar aprobación, marcó un segundo número, no el de Hart, uno más arriba, uno que, cuando contestara, haría que Minnesota entero se quedara pequeño. El tono de llamada sonó una vez, dos. En medio de la nieve y los flashes, ese sonido era como el tic-tac de una bomba de verdad. Los agentes del FBI se miraron entre sí, tensos. Sabían que Valeria estaba a punto de hacer algo que no se deshace con disculpas. Daniel la miraba fijo, no con miedo ahora, sino con una fe casi feroz. «Hazlo», susurró. Valeria apretó el teléfono contra su oído. Su voz salió baja, controlada, pero cargada de historia. «Señor director, habla Valeria Montoya, Interpol. Enlace de investigación conjunta. Estoy frente a la corte del condado en Minnesota. Necesito su intervención inmediata». Una pausa, y luego del otro lado, una voz profunda, seca, de mando real. «Te escucho. Habla». Valeria no adornó, no dramatizó, enumeró. Agresión y discriminación en sala por agentes del ICE. Intercepción de llamada federal. Coordinación con un fiscal del condado, Gregory Haynes. Grabación que lo vincula a intimidación, usando a mi hermano como presión. Juez que omitió intervenir y ya se recusó. Y ahora intentan emitir una orden administrativa para detenerme y ensuciarme. La voz al otro lado no se quebró, solo se volvió más fría. Nombre del juez sustituto y de quien originó la solicitud. Rasmussen, escuchando, se adelantó y dictó nombres y oficinas. Valeria los repitió, exactos. Las cámaras captaron su rostro. No había pánico, había claridad. Entonces la voz dijo una frase que cambió el aire, incluso sin altavoz. «Esa orden no se ejecuta, queda suspendida, ahora mismo». Valeria cerró los ojos un segundo. El frío seguía cortando, pero por dentro sintió una línea de calor. No era victoria, era protección. Además, continuó la voz, activaré equipo de respuesta y supervisión conjunta. Quiero a alguien de la Fiscalía Federal y Derechos Civiles en esa corte hoy. Y quiero a la dirección de ICE y del condado informada en una hora. Valeria abrió los ojos. Miró a los agentes del FBI. Ellos ya habían entendido. El director añadió, con una calma que sonaba a sentencia final. Y Valeria, si alguien usa tu apellido, tu acento o tu origen para justificar abuso,
Esa persona no está defendiendo la ley, está traicionándola. Y yo me encargo de que se pague. Valeria tragó saliva. Miró a Daniel, que tenía los ojos húmedos. Esta vez sí había lágrimas, y no eran de dolor, eran de alivio. La voz concluyó: te quedas donde estás, no te mueves sin escolta. Y quiero el paquete de evidencia en custodia federal en los próximos 30 minutos. ¿Entendido? Entendido, respondió Valeria. Colgó despacio. Y en ese instante, el caos afuera pareció detenerse, como si la nieve misma escuchara. El agente del FBI dio un paso al frente y, mirando a los medios, habló con una claridad que cerró el círculo. Cualquier intento de detención contra la señorita Montoya queda suspendido por orden federal. A partir de este momento, esta situación se investiga como posible violación de derechos civiles y obstrucción. Fin del comunicado. Un estallido de murmullos recorrió el grupo. No de morbo, de catarsis. Gente que se acercaba, que levantaba el teléfono, que decía: por fin. King y Rourke no estaban allí, pero su caída ya era pública. Haynes tampoco, pero su nombre ya no era intocable. Y el juez Whitman había quedado marcado por su silencio. Valeria se inclinó hacia Daniel y lo abrazó con cuidado, con una ternura que no pedía permiso. Lo intentaron, susurró, pero no pudieron. Daniel apretó su mano. Porque hoy tú hiciste lo que muchos no pueden. Hablaste. Valeria levantó la vista hacia el cielo blanco y dejó escapar el aire, lento. Sabía que todavía habría días duros, titulares, interrogatorios, papeles, pero también sabía algo que nadie podría arrebatarle: el momento exacto en que el poder se quebró. Y justo cuando pensó que lo peor ya había pasado, un mensaje llegó al teléfono de Hart y se lo leyó en voz baja, urgente. Valeria, acaban de emitir una disculpa oficial y quieren que vuelvas a entrar a esa corte para escucharla, en público. Volver a entrar era como volver al lugar donde casi te quiebran, pero esta vez con la verdad caminando a tu lado. La nieve seguía cayendo y el sol del día la hacía brillar como si el mundo insistiera en recordar cada detalle. Valeria miró a Daniel. Él respiró hondo, acomodó sus manos en los aros y asintió. Entremos, dijo, pero juntos. Los agentes del FBI abrieron camino. Las cámaras quedaron afuera, contenidas por el perímetro, aunque el rumor de voces seguía vibrando en el aire helado. Dentro, la corte estaba más silenciosa que antes. No era el silencio cómplice, era el silencio de quienes ya entendieron que un abuso visto no vuelve a ser invisible. En el centro de la sala, frente al estrado, un funcionario del condado leyó una declaración preparada. Las palabras sonaban correctas, pulidas, institucionales. Pero Valeria no escuchaba solo las palabras. Escuchaba lo que faltaba, la vergüenza real, el temblor humano. Aún así, dejó que terminaran, porque la justicia también es permitir que el sistema se vea obligado a pronunciar lo que antes negó. Lamentamos profundamente, leyó el funcionario. Se iniciarán medidas, y la voz le tembló al llegar al final. Y se reafirma el compromiso con el respeto a todas las comunidades. Cuando el papel se bajó, Valeria dio un paso adelante. No buscó aplausos, no buscó humillar a nadie, solo buscó cerrar la herida con verdad. No necesito que me pidan perdón a mí, dijo, con una calma que llenó la sala. Necesito que jamás vuelvan a usar una corte para hacerle sentir a alguien que vale menos. Miró a los asientos vacíos donde habían estado King y Rourke. Miró el estrado ahora sin Whitman, y luego miró a la gente, a los ojos, como si les devolviera un espejo distinto. La ley no es un uniforme, continuó. La ley es cómo tratamos al más vulnerable cuando nadie importante está mirando. Daniel avanzó un poco con su silla. El sonido suave de las ruedas fue como una firma final. Se detuvo a su lado y tomó la mano de Valeria. Por fin, Valeria permitió que una lágrima resbalara. No de tristeza, de liberación. Hoy me usaron como amenaza, dijo Daniel. Y aún así, aquí estoy, mirándolos, vivo, y con mi hermana de pie. La sala no aplaudió fuerte, no hacía falta, pero se oyó algo mejor. El suspiro colectivo de gente que soltó un peso que llevaba años encima. Una mujer en la platea se secó la cara. Un hombre juntó las manos como si rezara, y Callahan, desde un costado, bajó la cabeza, como quien sabe que presenció un punto de quiebre. Valeria apretó la mano de Daniel y miró hacia los ventanales. La nieve seguía cayendo,
interminable, pero ahora parecía otra cosa. No un castigo, sino un comienzo, como si el día hubiera decidido limpiar, por fin, las huellas nuevas. Antes de salir, Valeria se giró una última vez hacia la sala y dejó una frase simple, de esas que se quedan pegadas en la memoria. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Y mientras el FBI los escoltaba hacia la luz del día, Valeria abrazó a su madre de nuevo, sintiendo por primera vez que el miedo ya no mandaba en su pecho. Afuera, el frío seguía igual, pero ellos no. Si esta historia te tocó, compártela, porque tal vez, en algún lugar, alguien está sentado en silencio, esperando saber que no estás solo.